Hola, somos el equipo 2 y hoy presentaremos nuestra propuesta de solución sobre el reto de simulación y optimización de un modelo de difusión de epidemia. Durante principios de enero de 2020 se identificó el coronavirus SARS-CoV-2, el cual se informaba que producía la enfermedad COVID-19. Al inicio se pensaba que dicha enfermedad no era contagiosa. Sin embargo, tras recorrer COVID-19 el mundo entero, se vio la inefectividad y falta de acción por parte de muchos gobiernos, puesto que subestimaron la velocidad de transmisión de dicha enfermedad. A nivel mundial, vivimos un periodo de cambios drásticos en todos los sectores económicos y sociales. Las pandemias han sido y seguirán siendo parte de la humanidad. El estudio de diversos modelos físico-matemáticos de la pandemia permiten cada vez un mejor entendimiento de las mismas y, sobre todo, se ayuda a tomar decisiones sobre las medidas de prevención más adecuadas a seguir, tales como el considerar los momentos más óptimos de cierre de diversas actividades laborales y sociales, o la consideración de los diversos esquemas de vacunación más eficientes, así como los tiempos adecuados para un exitoso tratamiento médico y contener el mayor éxito posible la difusión de la pandemia en cuestión. En este reto se solicita revisar varios datos sobre el proceso de difusión o evolución de una epidemia. Dichos datos generados a través de NetLogo se encuentran contaminados por errores estadísticos y ruido, por lo cual es necesario realizar un preprocesamiento de dicha información usando una técnica de suavización. Una vez que se realice, debemos encontrar el R0 o el número básico de reproducción, el cual es una métrica que caracteriza la evolución de la epidemia en cuestión. Para lograrlo, debemos usar los datos previamente preprocesados y ajustarlos usando técnicas de optimización, donde finalmente damos una predicción sobre cómo seguirá evolucionando la epidemia en cuestión, y esta predicción será de suma importancia para tomar las acciones más adecuadas en el manejo de dicha pandemia. Para poder llegar a la versión final de nuestra propuesta, pasamos por dos fases adicionales, el cual presentaremos a continuación. Hay una gran cantidad de modelos matemáticos que nos permiten estudiar los comportamientos de pandemia. En esta fase nos enfocaremos a analizar los modelos CEIR y CIR. Cada letra significa un distinto grupo que sirven para separar a la población y analizar sus comportamientos y evolución. El primer modelo que analizaremos es el modelo CIR. Este modelo se divide en tres grupos: los susceptibles, infectados y los recuperados. La población inicia en un solo grupo de los tres y después es posible que se vayan pasando a otro grupo mediante vaya avanzando la simulación de la enfermedad. Este modelo, aunque es muy bueno para primer análisis, no es de los más completos, ya que su población permanece constante y no contempla aspectos externos como muertes y nacimientos, sino que una vez que son infectados pasan a ser recuperados para poder terminar la simulación. El modelo CEIR es una adaptación del modelo CIR y ayuda modelando una pandemia donde existe un periodo de latencia, pero a diferencia del método CIR, este modelo sí considera los nuevos reportes de infectados agregados en un cierto intervalo de tiempo. En este modelo se agregan a la población de los expuestos. Es la población que ha mantenido contacto con los infectados, pero no han desarrollado la enfermedad y todavía no son contagiados. Posteriormente, la población que desarrolla la enfermedad pasa a la población infectada. La tasa de recuperación nos indicará la rapidez para entrar a la población de los recuperados, la población que superó la enfermedad o murió. Otro aspecto importante a considerar de los dos modelos son nuestras variables más importantes que nos marcan la evolución de ambos modelos, que son beta, alfa y gamma, de transmisión, latencia y parámetros de recuperación. Las ecuaciones diferenciales que vemos aquí se utilizan para el modelo CIR, donde los valores iniciales de cada clase epidemiológica deben tener un valor mayor o igual a 0. Y estas ecuaciones describen la razón de cambio de cada clase. Ahora vamos a ver un algoritmo estocástico basado en el modelo CEIR. Para la simulación de modelo CIR utilizamos lo que se conoce como distribución de Bernoulli, donde los parámetros de medición utilizados para la simulación son un valor n de la población total de 10.000 personas, una probabilidad de ser expuestos de 0.09, de ser infectado de 0.1, de ser recuperado
0.2 y un tiempo total de 100 días. Una persona puede pertenecer a uno de 4 grupos, susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, con su respectiva probabilidad. Cuando se genera un número aleatorio entre 0 y 1, este es menor a la probabilidad correspondiente de la clase. Se da un caso de éxito, por lo que la persona pasa de un grupo epidemiológico a otro. Se realizaron 3 simulaciones del modelo CIR que resaltan los comportamientos de epidemias desde distintas perspectivas. La intención es buscar 3 escenarios. Uno, donde los contagios ocurren rápido, otro, donde sucede de manera moderada y un tercer escenario en el cual haya bajos contagios con grandes periodos de incubación. Para lograr estos casos es necesario alterar las variables del modelo. La evolución de la epidemia depende en gran medida de los valores de la velocidad de infección y la velocidad de recuperación. En la primera simulación se mostró una epidemia en donde los contagios y las recuperaciones se dan de manera relativamente rápida. Los valores de la velocidad de infección y recuperación fueron de 1.2 y 0.09 respectivamente. Como se puede observar en la gráfica, la epidemia comenzó de manera anticipada. El pico de los contagios apareció en un tiempo menor a 20 días y en menos de 60 días la mayor parte de la población se encontraba en la clase de recuperados. Esta conducta se debe a la velocidad de contagios, que es sumamente superior a la velocidad con la que la población se recupera de la enfermedad. En la segunda simulación, los contagios se dieron de una manera más moderada en comparación con la primera. Los valores de la velocidad de infección y recuperación fueron de 0.6 y 0.3 respectivamente. Como se puede observar en la gráfica, la evolución de la epidemia se da de una manera más prolongada. El pico de los contagios apareció en un tiempo un poco mayor a 20 días. Sin embargo, aparentemente del contagio rápido, la transición de infectado a recuperado se desarrolla de una manera más conservadora, ocasionando que para los 200 días casi toda la población se encuentre recuperada. Esto se da gracias a que la diferencia entre las velocidades de contagio y recuperación ya no es tanto como en la primera simulación. Finalmente, en la tercera simulación, los contagios se desarrollaron de una manera lenta en comparación con las 2 simulaciones anteriores. Los valores de la velocidad de infección y recuperación fueron de 0.2 y 0.07 respectivamente. En esta última simulación, haciendo paralelo con el segundo caso, la epidemia se plasmó más rápido. A pesar de esto, una particularidad de esa simulación es que el pico de contagio no es muy alto, apenas llegando a 300 infectados, a diferencia de sus pares, que sus cantidades rondaban aproximadamente los 800 infectados. Por otro lado, el pico de infección tarda mucho en presentarse, alrededor de 50 días de epidemia. En lo que respecta a la recuperación, se enseña de una manera relativamente rápida, ya que casi nunca hay muchas infecciones en un mismo momento de tiempo. En esa simulación, la velocidad de infección se reduce considerablemente. Para la simulación del modelo CEIR, utilizamos las siguientes variables. El número de agentes totales fue 10.000, la probabilidad de ser expuesto fue 0.09, la probabilidad de infectarse 0.1, la probabilidad de recuperarse 0.2 y la cantidad de tiempo total fue 100 días o 100 iteraciones. Las variables propuestas son arbitrarias, sin embargo, es importante identificar que la disminución de cualquier probabilidad extiende su curva, es decir, la cantidad de tiempo para llegar a estabilizarse es mayor. El comportamiento de la figura es de esperarse. La curva de recuperados aumenta hasta llegar al valor máximo de agentes y la curva de agentes susceptibles actúa de manera inversa. El pico de la población de expuestos se observa alrededor de 10 días. Colorario, el pico de la curva de infectados se ve desfasado por alrededor de 10 días. Esto nos indica que tras pasar el pico de infectados máximos, la pendiente no se comporta de manera simétrica. La disminución de personas infectadas ocurre a casi 3 veces el tiempo que tarda la curva en llegar al valor máximo de infectados. Con respecto a la pandemia, no conviene este comportamiento ya que se alarga la exposición al virus. La siguiente figura muestra la distribución de los días de recuperación del modelo epidemiológico con N agentes. Percatamos una cola larga hacia la derecha de la distribución, o sea, se concentran los días de recuperación en un rango inicial. Esta gráfica nos indica que la mayoría de las personas recuperan al inicio, considerando el periodo susceptible, expuesto, infectado, lo cual es un resultado positivo para nuestra simulación. Bueno, ahora yo y mi compañero Javier les explicaremos la fase 2 de todo lo que fue nuestro proyecto, nuestro reporte de la fase 2 y qué fue lo que hicimos en esta parte. Así que, sin más que nada, empezamos.
Empecemos. En esta fase 2 se hicieron 2 simulaciones del modelo SIR en MATLAB, por lo que tuvimos que definir los parámetros del caso 1 y el caso 2. Para el caso 1 y el caso 2, el número de agentes se mantuvo constante, por lo que no se cambió en ningún momento y debería tener los mismos límites. Ahora, para el caso 1 se utilizó 0.1 de probabilidad de infectarse y 0.2 de probabilidad de recuperarse. Para el caso 2 se utilizó 0.08 de probabilidad de infectarse y 0.15 de probabilidad de recuperarse. Aquí podemos ver que hay un poquito de mayor diferencia en el caso 2 de recuperarse. Entonces veremos cómo afecta eso al resultado de nuestro experimento y veremos cómo se busca suavizar. En esta fase 2 lo que se buscó hacer es la suavización de estas 2 simulaciones. Poder obtener los resultados de las simulaciones en MATLAB y suavizarlos con 2 distintos métodos, que es el método de Savitsky-Golay y redes neuronales. Por mi parte, les estaré explicando el método de Savitsky-Golay y qué fue lo que hicimos con este método y cómo funciona y qué es lo que nos brindó como resultado. Mi compañero Javier les platicará más acerca de las redes neuronales y cómo fue su aplicación. Entonces, el método de Savitsky-Golay es un método que nos sirve para suavizar una curva. Este nos ayuda a quitar el ruido de nuestros resultados y poder analizar mejor e interpretar mejor qué es lo que está sucediendo en el experimento, en los resultados, en las gráficas. Es un cálculo de regresión con un polinomio de grado k y se ocupa que al menos k más 1 puntos equiespaciados. ¿Por qué? Porque esto nos servirá para poder obtener el valor siguiente al que estamos buscando dentro de nuestra función. Y el resultado de estos valores que obtengamos es nuestra curva suavizada de la función. Y así es más o menos a simple vista cómo funciona el método de Savitsky-Golay. Entonces, veamos un poco los resultados de nuestra primera y segunda simulación. Para nuestra primera simulación, veamos cómo hubo un suavizado de curva de un polinomio de segundo grado. Esta es la primera simulación. Se hicieron 2 corridas ya que hubo 2 distintos polinomios y se buscó un poco entender y ver cuál era la diferencia si se cambia el polinomio, si se agrega un grado. Entonces, para la primera se usó un polinomio de grado 2 y se observaron 3 puntos en la suavización. Se utilizaron 3 puntos en la suavización. Vemos cómo la curva se adapta de manera correcta, óptima, en los 2 casos, pero lo que se busca y lo que se puede apreciar es que para el caso de un polinomio de grado 3, se adapta mejor al experimento y para el grado de polinomio 3 nosotros utilizamos 5 puntos de observación en la suavización. ¿Esto qué significa? Y lo podemos ver más adelante. Es que mientras más puntos de suavización que estemos observando haya, mejor va a ser la suavización de nuestra función y mejor va a ser nuestra interpretación del resultado, más claro tendremos el resultado y mucho más ruido podremos estar eliminando. Y será más exacto. Pero para estos 2 casos de las simulaciones, vemos que la diferencia es muy poca, es mínima, ya que nuestras 2 suavizaciones se adaptan muy bien. La de 3 y 5. ¿Es mejor la de 5? Sí, es correcto, pero la diferencia en este específico caso no es tanta. Veamos ahora la simulación del caso 2. Vemos aquí que igual se utilizaron 2 tipos de polinomios, el polinomio del grado 2 y el polinomio del grado 3. Este es el resultado con los parámetros del grado 2, que es 0.08 y 0.18, si no me equivoco. Se buscó la suavización. Ustedes pueden apreciar la suavización de las curvas, que es la verde, la roja, y ahí está un poco escondida, pero se puede apreciar. Entonces, el caso 2 podemos apreciar que se comporta con mayor estabilidad al caso 1. Esto porque por eso lo definió los parámetros. Fue un caso en específico. Los parámetros nos dieron un caso con mayor estabilidad y es por eso que la simulación de grado 2 y 3 del polinomio, con polinomios de grado 2 y 3, presentan mucho menor ruido al compararse con la primera simulación. Ahora procederemos a analizar el método de redes neuronales presentado por mi compañero Javier y podrán ver un poco la diferencia de cómo es la suavización en los 2 casos
Pero a simple vista podemos ver que la suavización del método Savitzky-Golay es muy buena y muy óptima para lo que se está buscando. Ahora lo compararemos con los dos. Bueno, nosotros utilizamos lo que se conoce como redes neuronales para hacer la suavización de una de las curvas. Estos sistemas computacionales de redes neuronales se modelan una relación entre un conjunto de entrada y de salida. Para esto utilizan lo que se le conoce como neuronas, inspirado en cómo funciona el cerebro humano. Estas neuronas están conectadas entre sí y permiten que se transmitan señales entre ellas. Algo muy importante de este tipo de sistemas, de estos algoritmos, es que trabajan de una forma secuencial, lo que permite que tengan una capacidad de autoaprendizaje, que es una de las principales cosas que lo diferencia de otro tipo de algoritmos. Aquí podemos ver el algoritmo que nosotros utilizamos, en donde comenzamos por definir el vector de pesos y el vector de entrada. Después definimos la función de activación lineal y después calculamos usando estas dos cosas la curva y tenemos después la gráfica de los valores, donde los comparamos con los valores de entrada contra los valores de A, donde A, alfa, es una tasa de aprendizaje previamente establecida que toma un valor entre 0 y 1. Para el entrenamiento de nuestra red neuronal utilizamos la regla delta, que es la que podemos ver aquí. Con esto buscamos cambiar los pesos de manera que la función de costos converja a 0. Para eso utilizamos en cada iteración de entrenamiento esto que vemos aquí, donde aquí podemos ver la aplicación del alfa al gradiente de la función de costos. Además, dependiendo de la orden de polinomio que estemos buscando, tenemos un número de entradas de n más 1. O sea, siempre tenemos un número de entradas que es 1 más que el orden del polinomio con el que estamos trabajando. Para nuestro caso, utilizamos una única neurona, lo cual produce una sola salida. Esto ya que fue lo más óptimo que podemos encontrar. Y como podemos ver aquí en los resultados, obtuvimos una suavización adecuada. Podemos ver que está la curva suavizada aquí con la neurona, comparándola con la señal de entrada que tenía ruido. Algo que es importante aclarar es que como la potencia recibe una combinación lineal de todas las entradas multiplicadas por sus respectivos pesos que definimos anteriormente, terminamos generando un polinomio de n orden. Y además, al usar la función de activación lineal, la neurona no modifica el resultado del polinomio. Lo único que hace es buscar los coeficientes que más se ajusten a los datos. Para este caso, ahora les platicaremos nuestra conclusión como equipo de la fase 2 de este proyecto. Usamos los métodos de suavización de Savitzky-Golay y de redes neuronales para poder suavizar los resultados de nuestro experimento, de nuestras simulaciones del modelo SIR en MATLAB. Podemos ver que nuestros resultados fueron muy óptimos y la suavización fue muy buena. Se cumplió el objetivo de esta fase, que era poder entender, aplicar e interpretar qué es lo que está sucediendo en los dos métodos de suavización y poder eliminar el ruido de los resultados. Entonces, concluimos que fue un buen experimento, ya que nos sirvió a poder explicar el método de Savitzky-Golay, entenderlo a mayor profundidad y saber cómo aplicarlo, y también el método de redes neuronales, método y concepto de redes neuronales. Aunque es un poco más complejo, consideramos que es la mejor forma para suavizar una función. Como equipo, llegamos a esa conclusión, que el método de redes neuronales es la mejor forma para suavizar, aunque puede llegar a ser muy complejo. Para este caso, no fue muy complejo, ya que solo usamos una neurona y se facilitó el proceso al no tener tantas entradas. Pero el método de redes neuronales es mejor. ¿Por qué? Porque estas neuronas, con los pesos, tienen un método de autoaprendizaje, por lo
que se facilita el proceso de la suavización y una vez ya programado, ya teniendo el código, se facilita ya los resultados. Para este caso utilizamos una función delta. Esta nos facilitó mucho más el resultado, ya que definió los pesos en nuestra red neuronal y estos pesos funcionaron como los coeficientes de nuestro polinomio de grado n. Para el método de Savitzky-Golay es más importante tener en cuenta cuáles son los puntos que estaremos observando de la suavización, ya que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque nos da la exactitud de la suavización con el método de Savitzky-Golay. Es más importante incluso que el orden y el grado del polinomio. Por lo que hay que definir y entender muy bien los conceptos para poder hacer la suavización respectivamente de manera correcta. En el caso de redes neuronales, como ya lo platicamos, es mejor y se podría incluso hacer una red neuronal mucho más compleja, con más neuronas, siendo incluso más exacta y con mayor autoaprendizaje, por lo que sería mejor y más óptimo. Pero para este caso, en realidad, no es necesario. Utilizamos la función lineal para que la neurona pueda definir los pesos, como ya les comenté, y que sirvan los coeficientes de nuestro polinomio. Esto cumple y establece la función que va a servir para la suavización. Entonces, nuestra conclusión como equipo de la fase 2 es que estos dos métodos sirven bastante, son muy aplicables, son mucho de valor y consideramos que el método de redes neuronales, aunque puede llegar a ser muy complejo, es la mejor. Ahora continuamos con la fase 3 con mi compañero Jorge. Hola, yo soy Jorge y les vengo a explicar la fase 3 del reto de la materia de estocásticos. En esta fase, al igual que en una fase anterior, se trabajó con diferentes escenarios. De la misma manera, pues nosotros utilizamos 3, que fue el de contagios lentos, contagios moderados y contagios rápidos. Lo primero que hicimos fue una simulación por agentes en NetLogo. Entonces jugamos con diferentes parámetros. Aquí están los resultados. Las gráficas, pues estas gráficas son unas gráficas de dispersión y cada bolita representa pues el número de personas que había dependiendo el paso del tiempo. Y pues obviamente esto va evolucionando en 3 diferentes clases de personas que son infectados, recuperados y susceptibles, que es el modelo SIR, ¿no? Para la simulación por agentes lenta, se usó que había un 20% de probabilidad de infectarse y un 80% de recuperarse. Para las moderadas se usó el 50-50 y para las lentas se usó un 80%, perdón, para las rápidas se usó un 80% de probabilidad de infectarse y pues un 20% de recuperarse. Entonces aquí están las 3 gráficas y pues a partir de aquí se trabajó. Una vez que tuvimos las gráficas de dispersión de cada uno de los escenarios, hicimos un suavizado de las curvas. Para esto usamos el filtro de Savitzky-Golay. Pues aquí se pueden ver los 3 suavizados. Igual, contagios lentos, contagios moderados y contagios rápidos. Entonces, pues lo que se hizo fue que ya previamente se tenía un programa en MATLAB que pues habíamos trabajado en clase y estos datos que se obtuvieron de NetLogo se importaron a MATLAB y a partir de aquí pues se obtuvieron estas nuevas gráficas con las curvas suavizadas, que pues son más visibles y más vistosas que las que mostraban el logo, donde pues se va graficando tal cual el número de agentes que había en una determinada cantidad de tiempo. Posterior al suavizado, lo que hicimos fue que con estos datos, con estos nuevos datos que teníamos, hicimos un ajuste de un polinomio para poder pues modelar cómo va evolucionando la pandemia, o bueno, perdón, la epidemia en cada uno de los escenarios. Nosotros, en este caso particular, usamos un polinomio de octavo orden porque notamos que eran los que mejor se ajustaban. Entonces, nada más para dar una breve explicación, pues aquí están los 8 términos. Y lo que nosotros tratamos de encontrar con un toolbox de MATLAB son los coeficientes, que en este caso son
A, B, C, D, E, F, G, H e I. Entonces tenemos 3 escenarios y cada escenario tiene 3 modelos. 3 modelos, uno por cada clase. Entonces tenemos que encontrar 9 tipos de coeficientes, pues dependiendo para cada modelo y para cada escenario. Y ya, dicho esto, pues usamos el toolbox de MATLAB y nuestros resultados fueron los siguientes. Para los contagios lentos, vamos a ver esto aquí. Para los contagios lentos, tuvimos estos coeficientes para los susceptibles, estos coeficientes para los infectados y estos coeficientes para los recuperados. Por cuestiones de tiempo y que pues el video ya está un poco largo, no voy a mencionar el coeficiente por coeficiente, pero solo para destacar que pues cada columna es una clase y aquí por fila está el coeficiente que es. Entonces pues obviamente A es el coeficiente que está multiplicado por el término que está elevado a la octava potencia e I es el término que representa la ordenada al origen. Entonces, así es. Este es para contagios lentos. Este es para contagios moderados. Igual, sigue la misma estructura. Como pueden notar, pues las gráficas a lo mejor ya no son tan bonitas o tan... Sí, pues ya no hay tanto equilibrio entre ellas, pero igual funcionan para modelar. Ah, y es muy importante destacar que estas gráficas nada más funcionan en un rango, en un dominio determinado. Por ejemplo, en esta llegan hasta 250, pero ya después de 250, porque como es un polinomio muy grande, después de 250, pues las gráficas se ven algo así como que bajan mucho o suben mucho, así. Ya no se ve, ya no es útil el modelo, pero sirve para graficar pues hasta el momento donde acaba la epidemia. En este caso, pues llega hasta donde todos están ya recuperados y pues ya no hay infectados. Entonces es útil, a pesar de que después de ese lapso de tiempo ya no funcione. Igual acá, sigue la misma estructura. Y también, sí, lentos, moderados y rápidos. Y ya, lo último que se hizo fue conseguir el número de reproducciones, que esta es una relación que existe entre la capacidad o probabilidad que hay de infectarse y el tiempo de recuperación. Entonces, aquí para el lento, el valor de las reproducciones o del R0 fue de 0.2688. Para el moderado, 1.9833 y para el rápido, 2.6288. Entonces, aquí podemos notar que entre más grande sea el valor de las reproducciones o más grande, bueno, esta es una relación donde R y es igual y ya beta, que es la infección, y sí, y pues la de recuperarse, ¿no? Que es el tiempo, que está relacionado al tiempo. Entonces, entre más grande sea beta o más grande sea la probabilidad de infectarse, pues más grande es el número de reproducciones y por ende, pues se puede decir que la epidemia se va dando de una manera más rápida y más agresiva. Entonces, esto es el trabajo. Este es el trabajo de la fase 3. Y pues lo que se hizo básicamente fue una simulación por agentes, donde obtuvimos gráficas de dispersión. A partir de esas gráficas de dispersión hicimos el suavizado de las curvas. Y a partir de ese suavizado de curvas hicimos un ajuste de polinomios para tener un modelo con el cual poder trabajar. Esta es la fase 3. Mi nombre es Jorge Corrales. Soy del equipo 2. Y pues espero que les haya gustado mi trabajo. Un saludo, profesor, y ahí a todo dar. Espero verlo pronto. Ya para concluir, pudimos observar que el modelo SIR y todos sus derivados son muy buenas opciones para estudiar la evolución de una pandemia, ya sea con agentes o con ecuaciones diferenciales. Nosotros trabajamos con los dos y pudimos aprender que con agentes podemos hacer una simulación bastante buena, muy acertada a comparación con lo que se ve en la realidad y que es especialmente útil en casos estocásticos donde hay muchas variables que no podemos definir exactamente. También podemos observar cómo el método Savitsky-Golay es muy útil también cuando estamos trabajando con este tipo de datos estocásticos y que nos permite obtener una muy buena suavización de la curva, y además que con el ajuste de polinomios podemos conseguir muy buenos modelos de este tipo. También es importante aclarar que las redes neuronales son muy útiles también para aproximar funciones y que como lo pudimos hacer en la segunda fase, nos permite obtener resultados muy adecuados.